Hola a todos, mi nombre es Ana María López y junto a Daniel Felipe Gómez vamos a explicarles Raster Calculator y Reclassify, una herramienta de ArcGIS de álgebra de mapas. En primer lugar, este video permite conocer las herramientas básicas, los datos de entrada y a su vez los datos de salida del Raster Calculator. Y el siguiente video que vamos a montar es un ejercicio para entender más a fondo esta herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender qué es una capa raster. Una capa raster es un formato que divide el área de estudio en una matriz de celdas, las cuales presentan un único valor que se considera representativo para toda la superficie. En esta diapositiva vemos dos capas raster. Una es un modelo de elevación digital y la otra es una capa. En realidad, antes era un polígono al cual le tenían asignados unas líneas isotermas y estas las convertimos a través de una herramienta a una capa raster. Esta capa nos muestra entonces una temperatura para cada celda ubicada dentro de la cuenca del río Bogotá. La información que puede estar en raster pueden ser mapas, imágenes aéreas georreferenciadas, imágenes satelitales, modelos de elevación digital, entre otros. Entonces, como les mencioné ahorita, uno puede convertir capas vector en capas raster a través de varias herramientas. Las más básicas son a través de esta herramienta que se llama ToRaster de Arc Toolbox, en la cual podemos tener Point to Raster, Polygon to Raster y Polyline to Raster, son las más básicas. Por otro lado, podemos obtener capas de raster a través de dos herramientas. Una es Euclidean Distance, la cual le asigna una distancia a partir de un punto hasta un punto que nosotros pues le metamos al programa y nos dibuja una área de influencia la cual pues se traduce en raster. Por otro lado tenemos la herramienta Point Density, la cual asigna una cantidad de puntos en un área determinada o también se puede hacer para una celda en específico. Para ingresar a esta herramienta se puede hacer de dos maneras. En primer lugar, podemos meternos a través de Arc Toolbox en la sección de Special Analyst Tools. Acá vamos a encontrar una subclase que se llama Map Algebra y aquí encontramos nuestra herramienta. O también podemos ir directamente a través de Search y ponemos Raster Calculator. Bueno, entonces acá vamos a ver los conceptos básicos del Raster Calculator. Para esto tenemos unos datos de entrada, unas herramientas y unos datos de salida. En primer lugar, los datos de entrada son unas variables o unas capas que son de tipo raster. También tenemos herramientas que nos permiten hacer una expresión matemática. Esas herramientas pueden ser operadores y herramientas. Los operadores los tenemos acá como números y pues suma, resta, todo esto que involucra la construcción de una expresión matemática y a su vez tenemos unas herramientas que pueden ser condicionales, expresiones matemáticas y expresiones trigonométricas que vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve este Raster Calculator? Esta herramienta permite llevar a cabo cálculos matemáticos usando operadores y funciones, configurar consultas de selección o escribir expresiones usando sintaxis de mapa de álgebra de mapas. Más adelante les voy a mostrar la sintaxis que debemos utilizar para escribir cada expresión matemática. Entonces, lo primero que les voy a mostrar son las herramientas de tipo condicionales. El primer condicional que tenemos está expresado con esta expresión que se llama con. Entonces, con lleva a cabo una condicional if-else en cada una de las celdas de entrada en un raster. Esta es la sintaxis que debemos utilizar para hacer esta condicional. En primer lugar, vamos a meter la condición que queremos que sea verdadera. ¿Qué pasa si la condición es verdadera? ¿Y qué va a pasar después si la condición es falsa? Un ejemplo está aquí. Entonces, por ejemplo, si mi raster de entrada es mayor a 2, entonces mi expresión verdadera, si es una expresión verdadera, si cumple esta expresión, entonces vamos a tener un valor de 40. De lo contrario, vamos a tener un 30. Es importante tener en cuenta que si no queremos poner una expresión falsa, el programa nos va a lanzar un no data. Entonces, acá podemos ver un ejemplo. Si el valor es mayor a 2, entonces asígneme 40. En el primer caso, para esta celda, tenemos que el valor es igual a 1, el cual pues no cumple la condición.
por lo cual nos va a lanzar el output falso, que es en este caso 30. ¿Listo? Acá podemos tener entonces la sintaxis y un ejemplo para que podamos ingresar esto directamente en esta parte de nuestro Raster Calculator. Sin embargo, más adelante en el video que les vamos a montar, vamos a hacer esto paso a paso. El siguiente es una condicional por posición. Aquí el sistema asigna un valor al output usando uno de los valores de una lista de raster determinado por el raster de entrada. Entonces, nosotros vamos a tener una capa raster de entrada y unas expresiones que van a ser como unos condicionales, que me va a decir qué voy a poner en la celda de salida. Entonces les explico. Por ejemplo, en esta celda yo tengo este valor 1. Este valor 1 me dice que el dato que esté en mi expresión condicional 1, perdón, es el que yo voy a sacar en el output. Por lo cual, en esta posición debo poner el valor que esté en la capa 1. Voy a la capa 1, este valor va a ser 1, por lo cual el dato de salida va a ser 1. Ahora, miremos por ejemplo este caso. En la tabla de entrada, pues en el raster de entrada me dice que asigne el valor de el condicional 2. En este caso el condicional 2 es 3, por lo cual en mi dato de salida me va a salir un 3. En caso de que no haya condicional que cumpla, por ejemplo en este caso que es -1, sabemos que no hay un raster que cumpla esta característica, me va a soltar directamente un no data. Aquí tenemos la sintaxis que vamos a aplicar y un ejemplo. Bueno, otro condicional es setNull. setNull lo que hace es asignar a un grupo de celdas el valor noData basado en un criterio específico. ¿Qué sintaxis vamos a utilizar? Vamos a usar el raster a modificar, raster o valor a tomar y la cláusula. En este caso, un ejemplo, la cláusula que yo quiero aplicar es que el valor sea igual a 4. Si el valor es igual a 4, hágame un setNull. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy cumpliendo la condicional de 4, por lo cual en el output de salida, en el output, perdón la incidencia, tenemos un noData. Entonces, para esto sirve esta herramienta. Acá tenemos la sintaxis y también tenemos un ejemplo. Ahora, ya pasamos a las herramientas de condicional. Ahora queremos saber cuáles son las expresiones matemáticas y trigonométricas. Tenemos todo tipo de expresiones como valor absoluto, exponencial, logaritmo natural, logaritmo en base 10 y muchas más herramientas eh, que pues son muy útiles para el álgebra de mapas. Hay unos muy interesantes que por ejemplo son pues redondear hacia abajo, redondear hacia arriba, multiplicar por -1 para obtener números positivos, etc. Otras que podemos encontrar son difference, en el cual, por ejemplo, este sistema me determina qué valores del primer input son diferentes al segundo input. Entonces, si los valores son diferentes, el output será el valor del primer input. De lo contrario, va a ser 0. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo en el cual 1 y 0 de los dos inputs de entrada son diferentes, por lo cual vamos a tener el valor del primer input. Por lo contrario, para esta última celda tenemos 0 y 0, que son valores iguales, por lo cual tenemos un output 0. Acá tenemos la sintaxis, como vemos en los otros ejemplos, y también otro ejemplo. Otra herramienta utilizada es in, la cual determina cuáles valores del primer input están contenidos en otro input. Los valores especificados como condicionales serán evaluados. Si el raster de entrada tiene el valor mostrado en la condicional, lo saca como output. Si el valor no está, lo muestra como noData. Entonces, en este caso, tenemos una condicional aquí, que es que el raster, si tiene estos valores, los saque como output. De lo contrario, ponga noData. Entonces, en la primera celda vemos que tenemos un valor de 1. Como no están las condicionales, el programa me lo va a mostrar como un noData. Entonces, pues es muy fácil de entender y muy fácil de utilizar también. Tenemos acá la sintaxis y un ejemplo. Otra herramienta que podemos utilizar es isNull, lo cual muestra un 1 si el valor de input es noData y asigna un valor de 0 para aquellos que no lo son. Este tipo de ejercicio es muy importante, este tipo de herramienta es muy importante porque muchas veces tenemos, por ejemplo, un mapa completo y solo varias secciones van a tener raster. Cuando hacemos la comparación del mapa grande con las zonas que tenemos, podemos asignarle a las otras zonas
un valor para que podamos hacer álgebra de mapas. Esto lo vamos a aplicar en el ejercicio que les voy a explicar más adelante junto a Daniel y así les va a quedar más claro para qué sirve. Bueno, esta es otra herramienta que se llama test. Es una expresión lógica que lleva a cabo una evaluación booleana, es decir, que saca todos los valores 1 o 0. La expresión si es verdadera saca 1, si es falsa saca 0. Es muy fácil de entender. Bueno, esas son unas de las herramientas que utilizamos en Raster Calculator. Sin embargo, si tienen alguna duda, remítanse a esta página, a este link que tengo acá abajo, y les va a mostrar todas las herramientas de Raster Calculator y están muy bien explicadas. Bueno, lo otro que les vamos a explicar es Reclassify. Es una herramienta muy sencilla, realmente lo que hace es permitir darle nuevos valores a valores predeterminados de una capa raster. Yo muchas veces tengo una capa raster y quiero asignarle unos valores entendibles para meter a Raster Calculator. Por ejemplo, yo quiero meter, no sé, de 1 a 5 la probabilidad de que algo sea bueno o malo. Entonces yo lo puedo reasignar. Esto también lo vamos a ver muy bien en el ejemplo que les voy a explicar más adelante. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar la capa raster a la cual queremos reclasificar. Acá a Input Raster le aplicamos el campo que queremos modificar y acá me va a mostrar los valores viejos y los valores nuevos. A esto le vamos a aplicar un Classify. Este Classify que me va a dar varios métodos para los cuales yo divida mis datos. Entonces los métodos clasifican estos datos de diferentes maneras. Puede ser manual, puede ser definido, puede ser equivalente, cuantil o naturales. También geométricos y por desviación estándar. Todo esto está en esta presentación que les vamos a colgar en las diapositivas de las clases y pues me parece que es más importante que sigamos adelante con el ejercicio para que veamos mejor cómo se utilizan todas estas herramientas. Entonces voy a leer el ejercicio, pues se los voy a explicar para que en el próximo video empecemos de una vez a desarrollarlo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos identificar cuál es el municipio dentro de la cuenca del río Bogotá que en promedio presenta zonas más propensas para cultivo de papa. Para esto, ¿qué queremos tener en cuenta? Que la temperatura esté entre 7 grados y 20 grados centígrados, que la precipitación sea mayor a 700 milímetros anuales, que únicamente incluyamos zonas rurales como zonas potenciales para el cultivo y tengamos en cuenta que las zonas que cobrarán mayor importancia para la institución se encuentren cerca de embalses o ríos. Vamos a utilizar este criterio de ponderación para hacer nuestra caución final y también vamos a tener en cuenta que queremos restarle valor a las zonas que se encuentren cerca a regiones de saneamiento ambiental. Las zonas de saneamiento ambiental son zonas que tienen vertimientos, residuos, que no queremos que no son deseables para un cultivo. Entonces, en este video que sigue, les vamos a explicar cómo se lleva a cabo este ejercicio utilizando el Raster Calculator.